Innumerables son las veces en las que creamos nuestro personaje y nos toca dejarlos en un fondo blanco o abstracto en su defecto porque no sabemos generalmente realizar fondos coherentes o por lo menos fondos que no se vean feos. Y es que dibujar fondos es aparte entera una noción distinta a, por ejemplo, la creación de personajes. Podemos decir que parten de las mismas bases, pero se encara su desarrollo de forma distinta. Así que bueno, en el día de hoy justamente te quiero enseñar dichas bases teóricas y prácticas que no son muy difíciles de entender y de aplicar, pero que son muy sólidas al momento de encarar lo que es el trabajo de la creación de fondos, que suele a veces complicarse. Decir que esto es un tema bastante amplio que pienso que con un vídeo de 15... Esto es un tema bastante amplio que creo que con 15 o 20 minutos de vídeo no va a ser suficiente, no es lo adecuado para explicar todo lo que necesito explicar de forma correcta. Así que este va a ser el primero de una serie de 2 o 3 vídeos sobre este tema para poder tener justamente la libertad y el tiempo de explicarlo todo de forma correcta. Intro y comenzamos. Quiero aclarar antes de comenzar que en este vídeo me concentraré, como te acabo de decir, en la simple base de creación de fondos. Así que no esperes temas de composición de imagen y de dibujo, que son temas bastante interesantes y muy importantes, pero lo voy a dejar para una próxima vez ya que se haría el vídeo demasiado denso. Bueno, quizá esté obligado de hablar de ciertas composiciones, pero será bastante anecdótico. Aclarado todo esto, hoy vamos a hablar de la ley de los tres planos. Y vamos a empezar obviamente con la parte teórica, que en este caso particular es muy importante abordar. La ley de los tres planos es un principio fundamental en el dibujo o creación de fondos, especialmente en la ilustración y animación. Esto se basa en dividir la imagen o escena en tres planos principales: primer plano, plano medio y fondo. Así que bueno, voy a comenzar explicando de manera teórica cómo funcionan y cómo aplicar justamente estos principios en el dibujo de fondos. Para esto voy a utilizar una serie de imágenes con escenas variopintas para ir familiarizándonos y aprendiendo a identificarlos. Vamos a comenzar obviamente con el primer plano, y esta, como su nombre lo indica, es la parte más cercana al espectador. Es la parte generalmente inferior o frontal de la composición. Su función principal es atraer la atención inmediata y establecer un contexto. Puede incluir elementos grandes o detallados, como personajes, objetos cercanos o elementos del entorno, árboles, rocas, etc. Generalmente podemos caracterizarlas por tener detalles nítidos, texturas definidas, colores más saturados o contrastes fuertes. También, obviamente, el tamaño de los elementos son más grandes para enfatizar justamente la cercanía. Pasamos al segundo plano. Este se encuentra en el centro de la composición, lógicamente entre el primer plano y el fondo. Este plano, de manera general, actúa como el núcleo narrativo de la escena, donde suelen desarrollarse las acciones principales o los elementos claves de la historia. En este plano vamos a encontrar elementos o personajes un poco menos detallados que en el primer plano, pero aún reconocibles. Los colores también y los tonos son más suaves para dar una sensación de distancia. A esto también le sigue la lógica de los tamaños, como igual va a pasar en el tercer plano, que es la parte justamente más lejana de la escena. Esta parte proporciona un contexto ambiental y profundidad, estableciendo el escenario general: cielo, montañas, horizonte, etc. Y seguimos aquí con la misma lógica de las características de los anteriores planos: mínimos detalles, formas un poco más difuminadas o simplificadas, los colores y los tonos más desaturados y elementos evidentemente más pequeños y mucho menos definidos, tal como pienso ya has podido constatar en las diferentes imágenes que te he puesto de fondo. Cabe aclarar que estos son contextos generalizados, evidentemente. Esto no es una regla absoluta, hay situaciones y composiciones particulares donde deben aplicarse otro tipo de normas. Ya tendremos el tiempo en otro vídeo de hablar sobre estas excepciones que confirman dicha regla. De momento, quedémonos con estas bases generales, que ya es bastante.
Ahora, muy rápidamente voy a explicarte cómo podrías de pronto estudiar la esquematización de esto que te acabo de explicar de los planos. Esto es un poco como tener 3 placas transparentes con algún dibujo realizado, dejando trasver que detrás hay algo. Bueno, es un poco como imaginar 3 pedazos de vidrios y en cada vidrio pues dibujas una imagen concreta representando los diferentes planos. Planos obviamente coherentes con lo que pueda llegar a ser un fondo. Luego tomas esas placas o esos pedazos de vidrios y los vas a unir uno sobre otro y eso te va a dar como resultado una imagen superpuesta. Yo aquí estoy dibujando algo bastante sencillo a modo de boceto, simplemente para un poco mostrarte, evidenciar que, y al igual que cuando dibujamos un personaje, comenzamos con algo muy rápido para ir más o menos plasmando lo que son las ideas lo más rápido posible. También decir que la composición que voy a utilizar aquí, que voy a dibujar, va a ser muy banal o más bien clásica. Un horizonte horizontal, valga la redundancia, que se utiliza generalmente para imágenes donde no recurre ninguna acción particular, ninguna acción agresiva, ya sea un combate o un tiroteo, por ejemplo. Así que bueno, dibujaré una imagen bastante relajada con 2 personajes muy pasivos en el centro de la acción. Bueno, vamos a imaginar en un primer plano con algunas plantas y un árbol en la zona derecha. En el segundo plano, que como ya dije anteriormente, corresponde a la zona medular, valga la redundancia, de la escena, es donde ocurre, por ejemplo, la acción principal, en este caso particular. Como dije también, esto es una visión generalizada con una composición bastante clásica o banal, si cabe el término. Y bueno, finalmente en la placa 3 es donde vamos a dibujar el plano de fondo, donde solamente dibujaré algunas nubes y bueno, algunos árboles sin mucho más detalles. Ahora, como puedes constatar, dichas placas tienen tonalidades distintas. La más cercana al espectador es más oscura o más saturada y va a ir un poco esclareciéndose a medida que vamos cambiando de la segunda a la tercera respectivamente. Esto no es un capricho mío ni porque sí. Esto tiene su lógica y te la voy a explicar justo después de estos ejercicios. Bueno, ahora te voy a explicar el tema de las tonalidades y el por qué el primer plano suele siempre ser más oscuro y saturado que el segundo y este a su vez también más oscuro que el tercero. Hay que decir que en la técnica de los 3 planos para dibujar fondos, el efecto de las tonalidades oscuras y claras según el plano se conoce como perspectiva atmosférica. Este fenómeno ocurre porque la atmósfera dispersa la luz, haciendo que los colores se desaturen y los tonos se vuelvan más claros y difuminados a medida que los objetos se alejan, mientras que los planos más cercanos mantienen colores más saturados y oscuros con mayor contraste. Hay incluso artistas que exageran dicha lógica para crear sus personajes. En efecto, podemos tomar algunos miembros del personaje que estén un poco más alejado del primer plano y darle una tonalidad un poquito más clara para darle justamente ese efecto de lejanía. Así que mientras más interpretemos este hecho, mientras mejor lo utilicemos, mejor van a ser nuestros dibujos de escenarios. Aunque cuidado, y lo vuelvo a repetir, todo esto son reglas muy generales, las cuales tienen obviamente excepciones dependiendo, por ejemplo, del foco de la acción representada, el tipo de composición, el espacio, etc. Todos estos bocetos que estás viendo aquí de fondo justamente los estoy realizando intentando aplicar estas reglas que te acabo de comentar. Obviamente aquí hay un juego de composición, pero esto último lo voy a dejar para próximos vídeos. En este punto del vídeo tú te estarás preguntando sobre la perspectiva. Al final es importante, es necesario que la apliquemos en estos casos.
Y lo cierto es que sí que es importante y por eso vamos a verlas en próximos vídeos, aunque en este caso particular no es necesario aplicarla. Y es que la ley de los tres planos me permite enfocarme en una composición estática, dándole prioridad a las características de cada capa para así dar profundidad a mis dibujos, por medio de los colores, los contrastes, los detalles y el tamaño, y así guardo la esencia de la técnica sin necesidad de utilizar líneas convergentes para dar esa profundidad que queremos en nuestros fondos. Ahora te muestro este rápido timelapse, el cual, dibujo una escena random donde utilizo varios de los conceptos ya explicados durante el vídeo. División de planos, tonalidades, etc. Obviamente, y muy importante, es el estilo artístico. Y si bien soy capaz, tengo la habilidad de dibujar con un estilo soft shading, lo cierto es que es el estilo cómic el que mejor se me da o el que más me gusta. En este caso, obviamente, el line art juega un rol bastante importante que ya explicaré próximamente con más detalles, pero aquí, por si eres curioso, te dejo este vídeo donde hablo sobre este tema en particular que va a serte de mucha ayuda, ya que de forma global se aplican las mismas reglas. Cabe decir, y ya para ir concluyendo con este primer vídeo de esta saga, que espero hayan otros, que hoy solo ha sido un primer acercamiento en lo que respecta al dibujar fondos. La técnica de los tres planos, y como lo dije al comienzo del vídeo, es un tema bastante sencillo de entender y de aplicar y nos permite, a los más principiantes, a tener una primera toma de contacto poco traumatizante, si cabe la palabra, sin saturarnos con demasiada información. Y es que el dibujo de fondos, o backgrounds, como se suele decir en inglés, es un tema mucho más complejo, donde, por ejemplo, lo que es el tema del ángulo, la perspectiva, algunas herramientas como el difuminado o el dibujo de formas lejanas también pueden jugar un rol fundamental en dicho tema. Pero esto, y como ya dije en la intro del vídeo, lo vamos a abordar en vídeos posteriores. Y bueno, así voy llegando al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado. Ya saben, ahí tienes los likes, los comentarios, boost o el super thanks para que ayudes al canal a seguir creciendo y yo a seguir motivado para seguir trayendo vídeos de este tipo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por haber llegado hasta el final de este vídeo y nos vemos en próximos trabajos. Chao.